amigos, relacionados, clientes, colaboradores, por haber hecho suya una invitación que hizo la Fundación Aid for AIDS y la emisora Sol, Radio Cadena Comercial. Ayer hubo una invitación a darle un batazo al VIH, a recaudar fondos para personas que viven con VIH y que necesitan apoyo económico para poder hacerle frente a esta enfermedad, pero además un apoyo moral, de que no tienes una enfermedad por la cual te tienes que ocultar. Hay una situación que afecta al sistema inmunológico de tu ser y te vamos a apoyar. Qué bueno que se logró la meta. Cuando doña Claudia Mesina dijo en principio, al comenzar el maratón, anhelamos recaudar 1,5 millones, eso fue un decreto. Por amor, por solidaridad, se logró. Con la unión de todos los productores, de todos ustedes, la audiencia, clientes, colaboradores, muchísimas gracias. Y agradecemos también a Carlos José Martí y a los ejecutivos del Grupo Martí por el encuentro navideño anoche. Yo le explicaba a Carlos José que siempre en estos días hay muchas actividades y uno lamentablemente no puede ir a todas, pero hay 2 o 3 que uno siempre las espera, porque son encuentros cálidos que uno comparte de personas queridas, y este encuentro del Grupo Martí es una de ellas. Muchas gracias. Yo voy a hablar, porque estuve durante el fin de semana en Samaná y he estado posponiéndolo por temas del momento. Quiero referirme a lo que vi y escuché allá en Samaná, pero antes quiero referirme, no sé, Fausto, si ya tienes esas declaraciones ahí, sí o no, cuando tú las tengas me avisas, a lo que dijo el cardenal. Escuché con mucha atención lo que dijo Julio, me preocupó, veo que tiene lógica los puntos y hay que prestarle atención. Entonces no me voy a referir a un tema de fondo, sino de forma, de lo dicho por el cardenal. Casi todo el mundo ha criticado la exposición del embajador Brewster, el embajador de Estados Unidos, lo que dijo en torno a la corrupción y sobre todo lo que dijo de quitar las visas. Cuando yo comenté ese discurso dije, yo voy a ser receptiva a las críticas porque esto es verdad. Si procede que el embajador hable de esa forma o no, no me interesó en ese momento comentarlo, sino que yo digo, hay que poner en agenda el tema de la corrupción porque es una asignatura pendiente. Ahora bien, lo que dijo de las visas, eso es una metida de pata, o sea, eso nunca debió suceder. El cardenal dice ayer, como esposa que es de un señor que se ocupe de la casa. Qué pena escuchar a nuestro cardenal hablar de esta manera. Como quizás la mayoría de la gente ya sabe esto, este fue el comentario en el día de ayer. Si algunos de ustedes dicen, no, ustedes están exagerando, vamos a escucharlo en palabras del cardenal, de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Adelante. Su eminencia, ¿qué piensa de esto? De eso, primero, a ese señor que se mete en su embajada. Y como esposa que de un señor que se ocupe de la casa. Así que eso es lo que tiene que hacer él. ¿Usted cree que él quiere introducir su agenda LGTB como dice bastante? Pues claro que sí. Su eminencia, ¿qué piensa de esto? De eso, primero, a ese señor que se mete en su embajada. Y como esposa que de un señor que se ocupe de la casa. Así que eso es lo que tiene que hacer él. ¿Usted cree que él quiere introducir su agenda A ese señor que se mete en su embajada y como esposa que es de un señor que se ocupe de su casa. Primero, el cardenal tiene una sólida formación y no tiene necesidad de descalificar al otro para diferir del contenido de su argumento. Eso se lo dejamos a personas incultas, a personas que no tienen elementos para discutir o a niños, pero el cardenal no tiene necesidad, él tiene sólida formación. Es muy lamentable que lo haga. Y tiene una posición contraria a la que nos muestra la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco? Ha venido con un lenguaje de amor, de inclusión y de respeto, inclusive a los que están con unas prácticas que su Iglesia no apoya. Y eso incluye a los homosexuales. No apoya la homosexualidad, nunca lo ha hecho el Papa Francisco,
pero ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, es una línea completamente contraria. Y esto de decir, como esposa que es, que atienda su casa, qué pena que todavía personas tan cultas como el cardenal tengan estos principios machistas que son parte de la causa de la violencia intrafamiliar, de ese alto número que tenemos de feminicidios. Si hoy seguimos con cerca de 200 mujeres que son asesinadas cada año, acá en República Dominicana y en muchos países del área y de otros continentes, es por ese machismo. Y eso lo acaba de decir a propósito del día 25, conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, lo dijo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que esto se basa en el machismo. ¿Cómo es posible que en el 2015 el cardenal esté hablando de que la esposa lo que tiene que hacer es ocuparse de su casa? Y todas las mujeres que trabajan día a día, desde lavando lavando ropa, limpiando casas, en zona franca, atendiendo una cafetería, en un banco, y estas mujeres, ¿qué son? Pueden ser esposas también, pero están integradas al mercado laboral. Cardenal, por favor, pide excusas. Si no le interesa pedirle excusas al embajador, que él también debería pedir excusas por lo de la visa, pídanos excusas a nosotras las mujeres, porque nos ha ofendido. Y es muy lamentable cuando uno escucha declaraciones como esta, entonces entiende el por qué un monseñor Agripino Núñez Collado, que no ha tenido la facilidad de comunicación, y yo pienso, y es una opinión muy personal, que no tiene una formación similar a la del cardenal, sin embargo ha sido el mediador por excelencia, porque con frases como esta, como una persona como el cardenal puede mediar. Es una pena, lo lamento, pero es lo que ocurre. Entonces estuve en Samaná. Agradezco mucho a Carlos Ramírez, un guía turístico que nos ayudó. Yo estuve trabajando allá, nos ayudó, nos dio muchísima información. Él es una persona que ama Samaná, conoce la historia de Samaná, lo conoce todo. Estuvimos compartiendo con él y su familia y nos dio mucha información. Allí pudimos conocer modelos, qué bueno. Recuerdo siempre, Julio ha hecho sus críticas y lo entiendo a eso, pero aquello de que República Dominicana lo tiene todo, cada vez que uno visita, allá en Samaná tuve oportunidad de conocer proyectos de turismo responsable, turismo sostenible, ese turismo que trabaja con la comunidad, respeta a la comunidad y no la daña. Y es importante que los turistas locales e internacionales conozcan proyectos como estos. Pero qué triste cuando a través de Carlos vimos estas imágenes del Salto del Limón. Vamos a poner, Fausto, las imágenes del Salto del Limón que todo el mundo recuerda porque quizás lo visitó en alguna ocasión. Ustedes se recuerdan esta cascada, bella, que todo el mundo tiene foto, se bañaba, la gente iba después de caminar, algunos subían en burro, uno caminaba muchísimo, lleno de lodo y llegaba y se tomaba una foto en la cascada. Miren cómo está ahora el Salto del Limón. Esta imagen blanca por el agua está seca, marrón y verde. Ni un hilito de agua tiene. Pero míralo ahí, eso es el Salto del Limón. Ese es el Salto del Limón. Ese es el Salto del Limón. El agua se secó, el agua desapareció. En la zona que yo estuve, en el valle, tiene un mes lloviendo, pero aquí en el Limón no ha llovido todavía. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿a qué se debe esto? ¿Al cambio climático? Uno habla del cambio climático y eso es muy científico. Mucha gente dice, yo no sé de eso. Cambio climático tiene que ver con los grandes países, las grandes industrias que contaminan el ambiente con la emisión de gases. Yo no tengo que ver con eso. O sea, no, el presidente lo dijo, necesitamos la unión de todos, pero República Dominicana es de los países más vulnerables con el cambio climático. Tiene que ver esto con el cambio climático, tiene que ver con una sequía que nosotros no podemos controlar, o tiene que ver, porque esto del Salto del Limón es un ejemplo. Yo estuve en Samaná, gracias a Carlos Ramírez conseguí esta información y estas fotos, otras personas lo han dicho también, pero como esto mucha gente pudiera poner ejemplos.
en el norte, sur, este, oeste del país. Esto tendrá que ver con denuncias que hace, por ejemplo, el Grupo Jaragua sobre la tala de árboles en parques y áreas protegidas para producir carbón con permisos concedidos a personas que no tienen fincas forestales, o sea que no es una explotación racional, con las denuncias que hace la Fundación Moscoso Puello de que se está permitiendo las plantaciones agrícolas, la explotación ganadera en parques y áreas protegidas. ¿Tiene que ver esto? No sé. Por otro lado, el sábado que estuve en Samaná, sentí en la noche 3 temblores. ¿Por qué hablo de esto? A mí me impresionó porque en la zona donde yo estaba se sintió intensamente, pero no hubo ningún reporte de eso. Y luego, ¿qué trabajo yo pasé para poder lograr la información de estos temblores? Y le preguntaba a Manegonte, Manuel González, óyeme, porque se produjeron unos temblores el domingo. ¿Qué pasa con estos temblores? Bueno, él estuvo buscando información, después se confirmó. Sí se produjeron 3 temblores que se sintieron intensamente, por lo menos en la parte noreste del país, el sábado, pero no hay información oficial. Y Manegonte hacía una pregunta que yo voy a reproducir porque lo apoyo 100% en esta preocupación. ¿Qué ocurre que el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene tantas limitaciones para hacer los reportes específicos de los movimientos de la tierra, de la actividad sísmica en esta parte de la isla, en esta parte oriental de la isla? ¿Cómo es posible si vivimos en una isla sobre fallas sísmicas, con una actividad sísmica que los expertos hablan? ¿Cómo es posible que tengamos un instituto incapaz de dar un reporte y tengamos que recurrir a instituciones de Estados Unidos? Esto es inconcebible. Realmente vivimos de espalda a nuestra realidad. Y ya para terminar, Julio, Samaná, ¿qué necesita? Entre otras cosas, agua, la comunidad de Juana Vicente. Ya el INAPA no ha resuelto. Entonces, lamentablemente, ellos han tenido que hacer una serie de protestas, pidiéndole al presidente de la República que se ocupe de esto. La carretera Majagual, Batey, La Hormiga, Rancho Español y El Limón. El presidente en su último discurso hablaba de los kilómetros y kilómetros de carreteras que se han construido en el país. Eso está muy bien, pero para estas comunidades no se ha hecho nada. Y la terminal de los cruceros. Los turistas definitivamente no quieren bajar en el tender, en ese bote salvavidas. A cualquiera le da miedo y cuando llegan allá sencillamente se quedan en el barco. Así que si queremos seguir aprovechando el turismo, ¿qué está pasando con la terminal Amauris de cruceros que está esperando Samaná?